Gracias por estar con nosotros en Estación 14. Esta semana tenemos un programa que sabemos que le va a gustar. Nuestro invitado es un hombre definitivamente del ámbito deportivo. Él ha sido periodista o es periodista, ejerció por muchos años en grandes cadenas estadounidenses como ESPN y Fox. Y bueno, dentro de sus particularidades es también entrenador, licencia A, entre otras cosas que sabemos que a usted le va a encantar el programa del día de hoy. Tiene como último antecedente que acaba de llevar a la Asociación Deportiva Guanacasteca a Primera División del Fútbol. Nuestro panelista de Palco Norte, nuestro conductor, así es, don Jorge Camaño, gracias por estar con nosotros el día de hoy acá. Muchas gracias a usted, Amarilis, gracias por la invitación y es un verdadero honor. Me siento en casa, me siento en familia y bueno, pocas veces me toca estar de este lado de los entrevistados, pero de verdad un privilegio estar en un programa que yo sé que la gente lo ve mucho y que ha crecido tanto. Don Jorge, encantado de tenerlo el día de hoy acá. Decimos que usted, si bien es cierto, no nació en Costa Rica, es sancarleño de corazón porque tiene familia de San Carlos, ¿verdad? Su mamá. Sí, totalmente. Es una historia y poca gente tal vez no se da cuenta o no saben que yo no nací en Costa Rica porque nosotros siempre tuvimos una competencia, los hermanos, e incluso también lo hice con mi hija, de mantener el acento tico lo más posible, ¿verdad? Entonces, tratábamos de hablar lo más como tico posible. Era una competencia entre hermanos. Y bueno, sí, mis papás se casaron en el año 61, en 1961, y mi papá y mi mamá se fueron de luna de miel a Los Ángeles, California. Allá se fueron a pasar la luna de miel. Estando allá de luna de miel, mi papá decidió quedarse estudiando y quedarse trabajando allá. Entonces, por esas cosas de la vida, nosotros todos, mis hermanos y yo, nacimos en California, en Los Ángeles. Hay un lugar que, bueno, yo nací por el lado de Huntington Park, después mi hermano menor nació en El Sereno, que es por donde queda el estadio de los Dodgers, por Chávez Ravine, es el East LA. Y bueno, mis otros hermanos por el sur centro de Los Ángeles, pero todos en el condado de Los Ángeles, en distintos barrios ahí, en distintos condados. Pero sí, como le digo, esas cosas de la vida, nosotros nos sentimos muy ticos y muy orgullosos de tener sangre costarricense. Pero bueno, me tocó nacer allá, crecer allá y obviamente estudiar y trabajar toda mi vida en California. Bueno, a mí me decían cuando usted regresó acá, es que regresó Jorge Camaño, el sancarleño, que trabajó allá, entonces uno decía, ahí sí, seguro es de aquí, ¿verdad? Pero realmente esa es la historia detrás de padres o de madres sancarleña, padres costarricenses. Bueno, como usted bien lo decía, tico de corazón, aunque no haya nacido aunque no haya nacido acá, sino en Estados Unidos. Sí, y cuando dicen regresé, y tienen razón, porque regresé. Nosotros allá, a finales de los años 70, principios de los 80, mi mamá nos trajo a Costa Rica por primera vez. Yo vine no sabía hablar español cuando llegué a Costa Rica. No sabía nada, entendía un poquito porque mi papá y mi mamá trataban de hablarnos en español, pero uno de niño, obviamente en la escuela, en la calle y todo, solo hablaba inglés. Entonces les entendía a ellos, pero a la hora de contestar le costaba a uno hablar en español. Entonces, nosotros llegamos acá sin saber hablar español, ni mis hermanos ni yo. Yo llegué a Costa Rica, vinimos a San Carlos. Mi abuelo, don Eladio Arce, él abrió la recauchadora San Carlos allá a finales de los 70. Y entonces cuando nosotros vinimos, mi mamá siendo sancarleña, nos trajo a San Carlos a vivir y yo entré al Liceo San Carlos. A mí me tocó estar 2 años en el Liceo San Carlos, ahí terminé de aprender bien el español, siento que hablo bien el español. Y bueno, trabajamos en la recauchadora de niños con mi abuelo, con la familia de los Arce. Eladio Arce, mi abuelo es hermano de Miguel Arce, que es el papá de Andreina. Que Andreina, nosotros vacilamos mucho porque ella es quizá la Arce más conocida acá, ¿verdad? Así Pero es. sí, Miguel Arce por mucho tiempo tuvo la línea de buses de los Chiles y entonces la gente lo conocía mucho por eso. Mis primos trabajaban con él en la línea de buses, algunos eran choferes, otros eran cobradores y todo, en aquel tiempo se usaban cobradores. Pero sí, yo por medio de ellos siempre me identifiqué mucho con San Carlos y me siento un sancarleño más. Bueno, don Jorge, en este programa vamos a hablar sobre toda su vida, ¿verdad? Toda su trayectoria. Decíamos que en este momento
detrás de cámaras, ¿verdad? Ahorita usted es famoso en el ámbito deportivo porque su equipo, la Asociación Deportiva Guanacasteca, acaba de subir luego de 17 años a Primera División. Sobre esto vamos a hablar el día de hoy en el programa. Pero antes vamos a empezar, ¿verdad?, por etapas. Usted, lo que es la carrera de periodismo, sin duda, marcó un hito, fue una persona muy exitosa, usted trabajó en 2 grandes cadenas estadounidenses, ¿verdad? Y que en este caso, bueno, no solo estudió periodismo, sino también estudió administración, pero el periodismo deportivo definitivamente que marcó su vida, porque usted estuvo básicamente detrás de un micrófono cubriendo equipos deportivos casi que toda su vida. Sí, sí, bueno, cuando yo empecé en el periodismo fue algo que me gustó mucho y esa primera etapa mía en San Carlos influyó mucho en que yo escogiera la carrera de periodismo, porque yo llegué a San Carlos y bueno, siempre me ha gustado mucho los deportes. Practicaba deportes, digamos, como el boxeo, las artes marciales mixtas, que desde niño me gustaban mucho. Que todavía lo practica, por ejemplo. Sí, más de 40 años practicando artes marciales mixtas. Y el boxeo, que cuando llegué acá estuve seleccionado nacional y todo. Pero el deporte en sí siempre me gustaba mucho. Cuando empecé a jugar fútbol, que en Estados Unidos de niño no lo practicaba, pero aquí empecé a practicarlo, empecé a involucrarme mucho, que me gustaba ver los partidos de fútbol y todo lo demás. Obviamente fueron etapas muy bonitas. Yo me acuerdo del Mundial de Argentina 78, de España 82, y ya veía, digamos, las transmisiones en Costa Rica, y me gustaba mucho, por ejemplo, Javier Rojas González, y me admiraba mucho la carrera de don Javier Rojas, esa manera, la retención que él tenía para las estadísticas, para la historia. En aquel tiempo no existía Google, no podía usted buscar estadísticas en el teléfono, sino que todo tenía que ser de memoria. Y a mí me gustó, don Javier Rojas González marcó mucho mi vida y fue una de las personas que más influyó para que yo escogiera la carrera de periodista deportivo. Cuando me tocó regresar a Estados Unidos, yo ya tenía bien claro de que iba a estudiar periodismo y que quería meterme especialmente en el tema del periodismo deportivo. Estando en la universidad, cuando ya estaba en los últimos meses, nos avisaron de que se iba a abrir una cadena en Estados Unidos de deportes. Era en Connecticut. Yo estaba en California. El tema de Connecticut no me llamaba mucho la atención porque por el frío, es una parte donde pasa nevando mucho y las nevadas son terribles. Pero la ilusión de ir y probar en una emisora de deportes me llamó la atención. Resultó era ESPN, ¿verdad? Que tiene todavía sus headquarters, están en Connecticut. Y yo me fui para allá y empezamos en radio. Era solo en inglés, no existía en español. Entonces mi carrera arrancó narrando deportes en inglés, NHL, digamos, el hockey, ¿verdad? De fútbol americano, que estuve muy involucrado con el fútbol americano, la NBA, béisbol de las grandes ligas. Estuve en ESPN y después en ESPN decidieron abrir en español, empezar a probar el mercado hispano. Y yo tenía la ventaja de que ya había estado en Costa Rica y había aprendido español. Tal vez no como lo hablo ahorita, pero sí ya lo manejaba bastante. Entonces tenía esa ventaja de que yo, por ejemplo, tenía un noticiario o un programa de deportes en inglés y terminaba y lo hacía en español también. Entonces alcanzaba el mercado anglosajón y alcanzaba el mercado hispano. Y para ellos era muy importante. Yo hacía mi guión y, por ejemplo, como hoy en día Palco Norte, y que lo hiciera en español y que terminaba y después lo hacía en inglés. Entonces lo alcanzaba a los 2 mercados. Y así fue por mucho tiempo. En aquel tiempo ESPN no tenía la gran cantidad de personal que tiene ahora. Entonces a mí me tocaba cubrir distintos deportes y un fin de semana era NBA, el próximo béisbol o una pelea de boxeo o hockey, de acuerdo a la temporada, la NFL, el fútbol americano. Y entonces tenía que irme ajustando de acuerdo a lo que estuviera pasando. A mí me tocaba salir 6, 7 horas al día en programas. Hoy se cuida mucho eso, ¿verdad? Que usted no se canse la gente de estar viendo es la misma cara pero en aquel tiempo éramos poquitos. Y yo hacía un programa de fútbol americano que se llamaba el Último Pase. Y después tenía uno que se llamaba Impacto Total, que era de artes marciales y de boxeo. Y después tenía uno que era de fútbol. Y bueno, tenía y pasaba todo el día ahí.
era una jornada laboral de programa tras programa, ¿verdad? A veces en español y a veces en inglés. No, Jorge, pero también el conocimiento, porque para hablar de... Hay gente que, hay que decirlo, hay compañeros que solo de fútbol saben hablar, pero hablar de boxeo, hablar como usted bien lo decía, artes marciales, hablar de básquetbol, digamos, hay que tener mucho conocimiento. Fue también una escuela, ¿verdad? Esas 7 o 8 horas que usted trabajó al día. Claro, y bueno, también que es lo que nos inculcan allá desde niños. Digamos, en Costa Rica se usa mucho en las escuelas y colegios que en cada trimestre se cambia de deporte. Digamos, cuando estaba educación física, allá era igual. Allá teníamos, digamos, los equipos de varsity en college o en la universidad, que usted podía jugar basquetbol, después en el otro trimestre jugaba béisbol, en el otro trimestre jugaba fútbol americano. Entonces usted aprende las reglas de todo. Igual, en algunos usted es bueno, en otros no tanto, pero aprende las reglas. Y eso me ayudó mucho. Aparte de que siempre era muy fanático. Y digamos, la NBA en aquellos tiempos de los Lakers, cuando eran el equipo de Magic Johnson y de Kareem Abdul-Jabbar, y de esos grandes, era un equipazo que tenía. Ese equipo que marcó historia jugando las finales de los 70s y 80s contra el equipo de Boston, con los Celtics. Entonces, nosotros como angelinos y yo como californiano, y ahí pegados, ¿verdad? Después, en el béisbol, por el tema de los Dodgers, que también en los 70s la rivalidad con los Yankees, y también de niño crecer viendo esa rivalidad, viendo los partidos, las series mundiales, aquellos juegos de los Dodgers cuando estaba Fernando el Toro Valenzuela y tiró el juego perfecto, o las series mundiales que nos hacían estremecer a todos los angelinos. Entonces, o sea, no era cuestión de que usted veía un partido casualmente, sino que usted vivía el torneo, vivía las estadísticas, estaba ahí viendo a los jugadores, conocer la historia de Tommy Lasorda desde que arrancó en los años 60, todo lo que dejó él para el equipo de los Dodgers, cuando se gana la Serie Mundial del 88 con Orel Hershiser, el Bulldog, cuando se le gana al equipo de los Atléticos de Oakland, ¿verdad? Nosotros vivirlo ahí en el estadio, estar ahí. Entonces, eran cuestiones de que no era hoy en día. Digamos, si usted es periodista, mira, le va a tocar narrar un partido de la NFL, vaya, apréndase las reglas, aprenda un poquito de estadística. Nosotros no, nosotros lo vivíamos, entonces no teníamos que ir a estudiar, sino que era cosa que ya estaba en nosotros. Usted dice, nosotros la vivíamos, y para las personas que nos están viendo, hay que sentir la vibra de don Jorge en este momento, porque habla con una pasión, ¿verdad? Que indiscutiblemente el deporte lo lleva en la sangre. Don Jorge, es que usted disfruta hablar de eso. Sí, sí, sí. Y también es parte de ese éxito que usted tuvo en Estados Unidos, donde se consolidó como un periodista deportivo de peso, y que bueno, cuando vuelve acá a Costa Rica también, y tengo que decirlo, tenemos la oportunidad de que usted esté aquí con nosotros en Palco Norte. Qué bendición, ¿verdad? Porque es una persona que le apasiona lo que hace. Sí, sí, esa es una cosa que uno tiene que sentir, ¿verdad? O sea, para mí esto nunca ha sido un trabajo. Nunca ha sido un trabajo. Es que ha sido, vea, yo desde, bueno, obviamente en los tiempos de boxeo, la gente que ha seguido el boxeo, de los tiempos de Muhammad Ali, ¿verdad? De Cassius Clay y sus grandes peleas con Foreman, o ya más acá con Tommy Hearns y Marvin el maravilloso Hagler, o las carreras de Julio César Chávez, que me tocó mucho narrar peleas de Julio César Chávez, y bueno, la rivalidad de Monzón con Valdés allá a finales de los 70s. Todas esas cosas uno las vivía, y no era que le pagaban por verlo, no era que usted ya era periodista y tenía que verlo para aprender, para poder hacer su trabajo, no. Antes de ser periodista, antes de ni siquiera pensar en que iba a ser periodista deportivo, ya yo vivía todo eso. O sea, yo le puedo hablar a usted de los mundiales del 78 y el 82 siendo un niño, y yo le puedo hablar de las alineaciones, de los equipos, de los goleadores, estadística y todo, y en ese momento no era periodista deportivo, pero era mi pasión, aprender de todo. Y eso, cuando empecé yo en ESPN, y hablábamos de un programa y decía el director, y nos reuníamos como hacemos aquí con usted, ¿verdad? Vamos a hacer un programa de boxeo. Queremos hablar, ok, ¿cuáles están aquí capacitados para tener un programa de boxeo? Y los veían a todos y yo decía, ¿yo? Bueno, vamos a hacer un programa de béisbol. ¿Cuáles están capacitados para hacer un programa? Yo. Sí. Vamos a hacer un programa de fútbol americano. Yo. Y bueno, y calzaba para todo. Y yo decía, bueno, si hay alguno que sea mejor que yo, hablando de eso, pues que lo pongan. Pero al final siempre me decían, bueno, ahí sí. Una vez Univisión agarró un contrato con el fútbol colegial, el fútbol americano colegial,
y necesitaban narrar todos los partidos de fútbol americano y lo repartieron por universidades. Entonces yo pedí permiso en Fox, porque ya estaba en Fox, para ser comentarista de Univisión de fútbol americano, solo los sábados. Y me seleccionaron. Y entonces me tocó andar con mi universidad, que es la de los Trojans, de USC, que es la Universidad del Sur de California, narrando todos los partidos de fútbol americano de ellos. Pero allá se da algo muy particular. Cuando usted trabaja narrando los partidos de un equipo, usted es parte del equipo. Entonces, yo viajaba con el equipo, usaba el uniforme del equipo, estaba en las charlas técnicas, cenábamos juntos, me quedaba en el mismo hotel, viajábamos, o sea, desde que salíamos de la universidad en el bus para el aeropuerto, el mismo avión, con los muchachos compartiendo, estar en las charlas técnicas, desayunar, almorzar, cenar juntos, todo. Entonces, cuando usted llega a narrar el partido, usted sabe todo porque usted estuvo en la charla técnica, usted sabe cómo se preparó el juego, cómo trabajaron durante la semana el partido. Y es algo que ojalá en Costa Rica algún día se pudiera dar, de que los periodistas que transmiten partidos de fútbol puedan estar en las charlas técnicas, que puedan estar en cómo se prepara el partido. Hoy nosotros jugamos, Saprissa va a jugar el domingo contra Alajuela. Ok, yo soy Saprissa, yo tengo que preparar el partido. Que los periodistas puedan vivir el día a día de cómo se prepara un partido. El análisis del video, el trabajo semana a semana, la táctica fija, por dónde les vamos a llegar, de qué nos tenemos que cuidar. Porque eso hace que un periodista, cuando llegue a narrar el partido del domingo, la gente diga, este muchacho está preparado, sabe lo que está hablando. Lo siente diferente. Lo siente diferente. Y en Estados Unidos se aplica mucho eso. Y entonces eso me ayudó a mí mucho a crecer en todos los deportes, porque entonces me tocaba charlas técnicas de los Dodgers o de los equipos de los Rams o los Raiders de fútbol americano o de USC, o cuando estábamos en la NBA, que me tocó mucho compartir etapas buenas y malas, porque vamos a ver, los Lakers, la gente dice, un equipazo y todo, pero hubo etapas bastante malas. Digamos, tuvimos un técnico, Dale Harris, que la etapa de él fue muy mala y el equipo siempre andaba en los últimos lugares y ahí yo estaba trabajando con ellos y me daba una pereza porque toda la gente, qué dichosos los Lakers, y yo decía, ahorita no, estos no son los buenos tiempos. Y de hecho, de ese equipo de Dale Harris, cuando estaba Eddie Jones y estaba Nick Van Exel, estaba Brady Divac, varios muchachos que en ese tiempo eran jóvenes, de eso se utilizaron varios de ellos para intercambiarlos y poder agarrar en el pick del draft a Kobe Bryant, que Kobe quería jugar con los Lakers, pero en el orden del draft no tocaba Kobe. Entonces se pudo hacer un montón de intercambios con varios jugadores para traer a Kobe Bryant y ahí empezó una era diferente. Volvió los Lakers a hacer lo que había sido en los 70s y 80s, empezó a ganar títulos ya cuando llevan a Shaquille O'Neal y ya cuando empiezan a llevar jugadores como Harper, como Dennis Rodman y bueno, un montón de jugadores que fueron estrellas y obviamente la llegada de Phil Jackson, ¿verdad? Que implementó nuevamente el juego del triángulo ofensivo y que los Lakers vuelven a tomar en lo que es la NBA el puesto que les correspondía, ¿verdad? Pero todo eso nosotros como periodistas, o a mí, me tocó vivirlo desde adentro. Vivió la historia. Es que esa es una parte lindísima del periodismo, don Jorge, y en el caso usted lo dice, le tocó vivir. No solo descubrir, sino que usted se convierte en protagonista, digo yo, porque usted está ahí, le habla a los jugadores, ¿verdad? Es parte de ese círculo, entonces también qué bonito ese espacio que también da el periodismo para que usted también y no solo haga su trabajo, sino que también es parte de lo que uno se lleva, ¿verdad? Esas cosas nadie se las contó, usted estuvo ahí presente. Totalmente, y uno siempre sacó el rato también para tomarse una foto con ellos, que le quedara el recuerdo. Por ahí van a ver fotos con Brady Divac, con Luke Walton, que hoy es el coach de los Lakers, desde que era niño. Imagina, hoy es el entrenador de los Lakers, hoy. Y yo lo conozco a él desde que tenía 18 años, compartíamos mucho. Y hablábamos y yo le daba consejos, ¿verdad? Tranquilo, lleve la carrera tranquilo, va muy bien y todo. Llegó a ganar muchos títulos y hoy es el entrenador de los Lakers. Y así con varios muchachos que me tocó desde jóvenes, verlos llorar, verlos sufrir, pero también verlos celebrar después. Entonces a Kobe Bryant yo lo conocí cuando llegó a los Lakers a los 18 años y me tocó vivir toda la carrera hasta que se retiró, toda la carrera de él. Compartir en un vuelo, poder sentarme a la par de él y conversar. Le gustaba mucho tratar de aprender español. Él estuvo mucho tiempo en Italia, porque el papá de él jugó básquetbol en Italia. Entonces él de niño estuvo allá, entonces pudo aprender un poquito de italiano
y con el español la semejanza, él trataba, entonces yo me sentaba con él y trataba de enseñarle español. Le gustaba mucho jugar fútbol, entonces él era de dominar la bola, ponerse a hacer series con la bola de básquet y lo demás, pero son cosas que uno vivió con ellos ahí, ¿verdad? Y grandes figuras. Y en el fútbol ni se diga, ¿verdad? Porque, digamos, la cercanía mía con el equipo del Galaxy de Los Ángeles, de muchos años, de trabajar en ligas menores, de estar cerca de grandes técnicos y aprender cosas del fútbol desde adentro, ¿verdad? Poder compartir con David Beckham, con Landon Donovan, últimamente, en los últimos años, con Zlatan Ibrahimovic, pero todos los que pasaron de ahí para atrás, que de algo sea, que puede rajar la MLS la calidad de figuras que ha llevado, ¿verdad? Grandes jugadores, grandes jugadores. Y allá no es tanto el tema de que si van en primer lugar o en segundo o en último, porque no existe el descenso. Es más que todo dar espectáculo y llenar las gradas y ser parte de eso, poder haber compartido con grandes figuras del fútbol también. Es algo que a uno le queda para siempre. Don Jorge, envidia de la buena, usted de verdad que se enamoró del deporte y fue más allá, porque usted también hizo un esfuerzo por convertirse o por sacar su licencia como entrenador de fútbol clase A. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y sobre esto vamos a conversar para conocer esta otra faceta del periodista don Jorge Camaño. Ya venimos. Continuamos en Estación 14, hoy nuestro invitado, don Jorge Camaño Arce. Bueno, decíamos en la primera parte, él fue periodista deportivo y trabajó muchos años en la cadena ESPN y también en Fox. Pero bueno, además, ese gusanillo por el deporte lo llevó a sacar la licencia clase A para dirigir fútbol, no solo, en este caso, don Jorge, en Costa Rica, en México, en Estados Unidos o incluso en Europa Pro, que le llaman, ¿verdad? Correcto. Cuéntenos, usted estando en Estados Unidos, ¿por qué decide sacar esto, verdad? Porque es muy curioso, como un periodista de pronto dice, no, yo quiero ser dirigente también y quiero enseñar y quiero ser entrenador. Sí, sí, ahí el tema iba más que todo, bueno, al inicio fue por cuidar el trabajo. Ya siendo comentarista de cadenas deportivas, empezó a darse el tema de que empezaron a contratar como comentaristas a exjugadores o técnicos. Entonces, nosotros comentando entre periodistas ahí en ESPN, estaba precisamente, empezaron a decir, ay, viene Mario Kempes o viene este. Y claro, la experiencia que tiene, el conocimiento, el poder leer un partido de fútbol y poderlo explicar. No nada más bateando, digamos, o diciendo lo que todo el mundo ve, de que el jugador la centró y el portero la atajó. Y el muchacho remató y el portero la atajó. No, buscando por qué suceden las jugadas. O sea, si una jugada se originó, ¿qué hizo que se originara esa jugada? Si cayó un gol, ¿cómo se originó el gol? ¿O qué fue el error que cometió la defensa? Pero eso solo se puede saber si usted tiene los conocimientos de haber estado ahí adentro o haber estudiado. Entonces, dentro de lo que nosotros siempre hablábamos, hubo un jefe que teníamos que dice, muchachos, van a tener que subirle al conocimiento en cuanto al fútbol, si quieren seguir comentando partidos de fútbol, porque vamos a subirle nosotros al nivel. Vamos a empezar a vernos en Centroamérica, en Sudamérica, y queremos marcar diferencia. No podemos nada más tener gente que nada más diga lo que ve en la pantalla todo el mundo. Ustedes tienen que ser más analíticos, conocer más. Entonces, nos recomendó empezar a estudiar fútbol. Y yo allá en los años mediados de los 90s, cuando se dio la idea de lo de la MLS, fue el Mundial del 94 en Estados Unidos. Entonces empezaron a hablar que se iba a hacer la MLS y que iban a empezar a dar cursos para entrenadores para que trabajaran con la MLS. Y entonces, dentro de todo lo que me habían recomendado y por el deseo de aprender más, yo me metí a sacar la licencia E, que era la primera que daban. Y bueno, ahí empezó la historia. Saqué la licencia E, seguí, me gustó aprender. Ya yo sentía en los comentarios cuando veía un partido, de hecho, la diferencia. Después de 2 o 3 clases, yo ya veía cosas diferentes. O sea, yo después de ir a clases para técnicos, yo llegué a ser comentarista, o sea, ya transmitíamos nosotros partidos, y yo decía, mira, sí, esto pasó por tal cosa, o eso, cosas que antes no veía, y eso empezó a abrirme los ojos, y empezó a ayudarme a mejorar mucho como comentarista de fútbol.
Y bueno, saqué la licencia, la D, la C, la B y la A. Allá es una carrera universitaria prácticamente. Tuve compañeros que hoy son técnicos de fútbol de mucho prestigio en Estados Unidos y a nivel mundial. Fueron compañeros míos en Estados Unidos. Después se dio la posibilidad, yo tenía que ir a transmitir a Italia un partido en Milán, que era una final de la Champions. Y me puse a revisar si habían cursos para técnico y da la casualidad que en Coverciano, que es una de las escuelas más prestigiosas del mundo, había curso para la gente que ya tenía licencia A, era como un refrescamiento. Y que por medio de eso podía sacar la licencia, la Pro de Europa, que usted puede dirigir a cualquier equipo en Europa. Y entonces yo aproveché, hice el trabajo que tenía que hacer, pedí vacaciones y me metí a Coverciano a sacar la licencia. Con eso terminé y saqué la licencia de Europa y ya estaba contento. Había aprendido de una escuela diferente, donde se habla mucho el catenaccio. Para ellos, para los italianos, el fútbol se ordena de atrás para adelante. Si no te hacen un gol, hay más posibilidades de ganar un partido a que si te hacen 2, 3 o 4 goles. Entonces, para ellos, la defensa tiene que ser inmaculada, limpia, nunca recibir un gol. En eso se basa el catenaccio, sistemas tácticos para que no te anoten. Y entonces a mí me gustó, aprendí una escuela diferente. En Estados Unidos la influencia es europea, pero es mucho escocés o holandés también. Holandés y escocés, un poco de Inglaterra, es la influencia de fútbol en Estados Unidos. Los técnicos que nosotros tuvimos, los instructores, es de eso. Pero en Italia era un poquito diferente. Después, bueno, ya pude sacarla, estando en Estados Unidos también, empezó a darse la Copa Interliga, le llamaban, que era que los equipos de Estados Unidos se enfrentaban a los de México. Y entonces también nos tocaba mucho ir a México a transmitir partidos. Y en una de esas que me tocó ir a Pachuca, tenían un curso en la escuela de Pachuca, que es una de las escuelas también más prestigiosas, digamos, de Norteamérica o de América ahorita, porque van muchos suramericanos también. Y me metí a la escuela en Hidalgo, la escuela de Pachuca, a sacar la licencia. Entonces terminé ya con la de Estados Unidos, con la Pro Europa y la de México. Y cuando me vine a Costa Rica, en el año 2011, que vine una de las veces que llegué para trabajar en el fútbol, saqué también la licencia de acá. De hecho, eso me ayudó mucho cuando se abre el departamento de licencias en Costa Rica, para empezar a dar cursos para que los técnicos de Costa Rica tuvieran licencia. Yo fui uno de los instructores que tuvo la Federación Costarricense de Fútbol en el proyecto GOL, pero ya en un departamento ya más serio, no cursos como antes que daban en una universidad, un curso de 3 meses o otro, sino que ya algo bien planificado. El doctor de Julio Murillo me contactó por referencias, por recomendaciones, y me dijo que le ayudara con el departamento de licencias. Recuerdo que en ese tiempo, y por ahí hay una foto, estaba Jorge Luis Pinto, que era técnico de la selección, entre don Jorge Luis Pinto, el doctor Murillo, y por ahí Ricardo Chacón, que hoy es gerente del Estadio Nacional, que es el administrador, y yo nos armamos los cursos con los que empezamos este proyecto de licencias hace un poquito más de 10 años ya. Qué bonito. Y esa experiencia también, don Jorge, leí por ahí que cuando usted estaba en Estados Unidos también, en Fox, ¿verdad? También tuvo la oportunidad de ejercerlos, ¿verdad? Porque usted estuvo en ligas menores y en otras oportunidades, ¿verdad? Allá también trabajando. Sí, trabajando con las ligas menores en la MLS, ¿verdad? En Galaxy, con Chivas USA también, cuando llegó el proyecto de Chivas USA. Después en selecciones regionales, que también en el tiempo de Bruce Arena empezaron a hacerse métodos de trabajo diferentes en Estados Unidos, donde empezaron a partir el país por sectores y empezaron a hacer selecciones por regiones. Y a mí me tocó la región del oeste de los Estados Unidos, que iba todo desde el lado de Portland o Vancouver hasta San Diego, toda la costa oeste. Y yo estoy muy involucrado ahí, llevando figuras al Galaxy. Muchos jugadores que después aparecieron en el Galaxy, como Mar González, como AJ de la Garza, varios jugadores así jóvenes, nosotros los descubrimos en selecciones regionales desde los 12, 13, 14 años. Y después pudimos dar el salto y ayudarles a llegar a jugar profesional en la MLS. No, Jorge, bueno, y usted decide hacer las maletas de Estados Unidos y irse para Costa Rica. ¿Hace cuánto fue eso? Eso fue hace 10 años y le voy a contar, y nadie sabe esta historia. Y le voy a dar a usted la exclusiva. Mucha gente me pregunta y yo siempre digo, quería venirme, bueno, lo que sea. Resulta que yo estaba involucrado en el fútbol femenino de Estados Unidos. Ahí estábamos trabajando allá el fútbol femenino es muy fuerte.
Y a Costa Rica le dan la sede del Campeonato Mundial Sub-17 femenino del 2014. Les dicen, bueno, Costa Rica fue seleccionado, se va a jugar el Mundial 17 en Costa Rica femenino. Estados Unidos juega un amistoso contra Costa Rica en Carson, California, y llega la gente de la federación con la selección masculina de fútbol. Y estando allá, empieza a tocarse el tema de que andan buscando un técnico para la selección de Costa Rica, que ya va a ser sede en el Mundial dentro de 3 años, era el 2011. Y entonces, dentro de lo que están ellos analizando, alguien les dice, ahí está Jorge Camaño, él conoce Costa Rica, él es tico americano, trabaja en el fútbol femenino, conoce todo, cómo se trabaja el fútbol femenino desde niños hasta grandes, denle la oportunidad. Entonces, don Rodolfo Villalobos y don Eduardo Lee me dicen, don Jorge, mándenos el currículum suyo para analizarlo, nos gustaría que usted esté dentro de los candidatos para dirigir a la selección de Costa Rica en el Mundial. Y yo me puse feliz. Yo dije, sí, qué bonito. Se imagina ir a Costa Rica. Y yo ya había trabajado con ligas menores y tenía mucho tiempo en el fútbol, ya con distintas licencias y todo. Entonces yo les presenté mi currículum. Eso fue en septiembre del año 2011, que se dieron 2 partidos. Costa Rica jugó con Estados Unidos en Carson, California, y la Liga Deportiva Alajuelense jugó con el Galaxy por la CONCACAF. Ellos estuvieron por allá, yo mandé todo mi currículum y todo. En noviembre, don Rodolfo Villalobos me dice, don Jorge, usted está dentro de los candidatos muy fuertes para llegar a dirigir la selección de Costa Rica. Nosotros tenemos que nombrarlos ya para que tengan 3 años de preparación. Yo les presenté un plan de trabajo, hacer mucho trabajo en zonas regionales. Yo me imaginaba una selección de Costa Rica femenina sub-17 con varias jugadoras de Limón por el biotipo que tienen, haciendo distintos trabajos de visorías y lo demás. Y yo les presenté todo el proyecto. En noviembre me dicen, véngase porque usted es candidato y probablemente... Yo me volví loco. Yo vendí todo lo de la casa, yo lo demás lo metí en un tráiler y me vine para Costa Rica. Dejé a mi hija allá, casada, se casó un mes después, y yo dije, me voy para Costa Rica tranquilo. Y me vine fascinado, soñando con esa meta de ser el técnico de la selección de Costa Rica. Resulta que llego yo a Costa Rica y como a la semana anuncian que el técnico es un señor Quesada, que ya lo nombraron y todo, y yo ya en Costa Rica con todos los muebles y con todo, ¿verdad? Y yo decía, en Fox me hicieron una despedida, que la pasaron por televisión y de todo. Y yo decía, yo no me puedo volver para California. De esas cosas de la vida que uno no entiende, ¿verdad? Sí. Pero que tienen un propósito, don Jorge. Claro, claro. Y después, bueno, yo dije, bueno, no recuerdo el nombre del muchacho este que nombraron, Quesada, no sé si era Diego Quesada o qué. No le seguí mucho la trayectoria a eso. Yo ya le perdí de vista un poquito de eso. Sí. Yo dije, bueno, no les fue muy bien, desgraciadamente. Yo estuve en algunos partidos viéndolos en el estadio personalmente y no les fue muy bien. Y yo decía, esa era mi selección, era para debutar aquí en Costa Rica con la selección femenina. Pero bueno, entonces, dentro de todo esto, yo siento que Rodolfo Villalobos se sentía mal, que decía, qué embarcada, dice Camaño, renunciar de Fox después de más de 15 años de estar ahí, vender todo, agarrar un tráiler, montarse en un avión, echar hasta los perros y el gato y venirse para Costa Rica. Y yo decía, yo no puedo volverme para allá y decir en Fox, no, ya no me nombraron y aquí estoy de vuelta, ¿verdad? Entonces, don Rodolfo Villalobos me recomienda al Santos de Guapiles. El Santos venía terminando el torneo de apertura, estaba en penúltimo lugar, a punto de irse a segunda división. Y ellos habían invertido mucho, habían trabajado mucho para que el Santos fuera un proyecto muy bonito. Y entonces se les estaba a punto de ir a segunda división. Entonces Rodolfo Villalobos me recomienda con el presidente del Santos, un señor Mario Torres, y le dice, mira, Jorge Camaño está en Costa Rica, dale el equipo, ese muchacho te salva, para que no se vayan a segundas. Y bueno, me llama este muchacho y me dice, don Jorge, vea, queremos ofrecerle que nos ayude con el Santos, el equipo hemos invertido mucho, pero está en penúltimo lugar, no queremos descender, sería un desastre para la zona, para el equipo. Y le digo, bueno, ya estoy aquí, necesito trabajo, está bien. Me fui para Guapiles, agarré al Santos, hice un análisis de lo que habían hecho durante el torneo, vi muchos videos, estudié mucho y hice algunos cambios. Eso fue en noviembre, terminó el torneo en noviembre prácticamente. Y ya en enero, ya yo asumí, digamos, ya el equipo, yo asumí desde diciembre, pero en enero empezó a jugar el equipo que yo armé. Quité 18 jugadores, traje 18 jugadores nuevos, hice cambios en el cuerpo técnico. Resulta que en mayo estábamos jugando la final contra Heredia. Nos fue muy bien, fuimos líderes durante casi todo el torneo. Fue el torneo, históricamente, el mejor torneo que ha tenido el Santos en el fútbol de Costa Rica.
jugamos la final contra Heredia en el 2012, sacamos jugadores importantes que hoy todavía juegan algunos, jugadores en los que nadie creía, sacamos y dimos a conocer, digamos, a Cristian Lagos, ¿verdad? Que hoy en día es el goleador histórico y el goleador histórico del Santos. Pato, Osvaldo Rodríguez, bueno, un montón de jugadores ahí en la zona. Hicimos un mix que como muy parecido a lo que hicimos ahora con la EG, de jugadores de experiencia que trajimos, pero también usando una base de jugadores jóvenes de ahí. Vendimos jugadores a Europa, yo tenía ya contactos en Europa de cuando había hecho el curso allá, entonces contacté amigos míos técnicos y les dije, hey, tengo jugadores para vender. Pude vender a Heiner Mora, que era del Santos, y con la plata que entró de Heiner Mora prácticamente patrocinamos todo el torneo que estuve yo, que fueron 6 meses. Con eso se pagaron todos los sueldos de 6 meses, incluyendo el mío. Y bueno, nos fue de maravilla. Terminó eso y me llaman de la UNAFUT y me dice, vea, Raquel Hernández, que es la gerente de UNAFUT, se va a ir a trabajar a la Federación Costarricense de Fútbol. El puesto está vacante y se habló aquí con todos los presidentes de los clubes y todo, y unánimemente quieren que usted sea el gerente de la UNAFUT. Entonces dejé el Santos, me fui de gerente de la UNAFUT, ahí empezamos con el proyecto de las licencias y bueno, ahí esos fueron los primeros pasos míos ya en Costa Rica trabajando en el fútbol. Don Jorge, tengo que decirlo, esa esposa suya que lo sigue a todo lado, ¿verdad? Porque usted, donde lo llaman, ahí va. Ah, sí, no, y que es de gran apoyo, ¿verdad? Ella tiene, bueno, su profesión, tiene su trabajo y de todo, pero bueno, le ha tocado, por ejemplo, ahora que yo estoy en Nicoya y ella está en Ciudad Quesada y bueno, ella como puede me apoya a la distancia. Yo los fines de semana salgo corriendo de Nicoya para llegar a Ciudad Quesada, a estar con la familia, a abrazarla, a que se dé cuenta de lo que aprecio, el apoyo que ella me da, pero también, obviamente, los viajes que hago para hacer lo que tanto me gusta también, lo de Palco Norte y lo demás. Entonces, siempre juguemos sábado, juguemos domingo, al pitazo final, yo preparo todo, me vengo para San Carlos y ya después me aprovecho el lunes bien, con la familia, a hacer Palco Norte y todo, y martes en la madrugada, de regreso para Nicoya, ¿verdad? Bueno, y antes de hablar de esa faceta en Guanacaste, usted bien lo decía ahorita, el fin de semana viene, ve a su familia, pero también hace algo que le apasiona aquí en TVN Canal 14, que es Palco Norte, don Jorge. ¿Sí? Un proyecto que ya lleva su tiempo, ya cumplió más de un año y que dos años, y que cada día suma más audiencia. Sí, algo, ¿verdad? A uno le queda siempre ese gusanito, ¿verdad? Y yo estaba un poco alejado de los micrófonos y de las cámaras y todo, y por ahí empecé a sentir ese gusanito, el deseo de volver, de tener un programa de los que a mí me gustan, que es, digamos, con panelistas, con un poquito de polémica, pero con mucho análisis. Y recuerdo que por ahí conseguí el contacto suyo y vine y la busqué o le puse un mensaje, le digo, quiero proponerle este programa, a ver qué le parece a usted. Y fue cuando empezamos a reunirnos hace quizá 2 años y 3 meses, creo que sí nos tardamos como unos 3 meses para montar todo. Y bueno, gracias a Dios por el apoyo suyo y el de Héctor y de toda la gente que confió en lo que yo llegué a proponerles en ese momento. Panelistas, que son y los panelistas, claro. Que después ya cuando montamos todo dijimos, bueno, ahora hay que conseguir a los panelistas. Que sea gente de fútbol, que tenga la capacidad, que sean analíticos, que tengan experiencia. Y creo que encontramos panelistas espectaculares, ¿verdad? Porque cuesta mucho en un programa poder tener un balance tan espectacular como el que tenemos en Palco Norte. Porque tener a Juan Pablo Chacón Palma, que es un histórico de San Carlos, un goleador histórico, con tanta experiencia, una persona tan querida, tan carismática en la zona, ¿verdad? Que el país entero lo reconoce. Cuando ellos ven a Juan Pablo en el programa de nosotros, todo el mundo recuerda quién es Juan Pablo Chacón, que fue seleccionado nacional, que estuvo en los preolímpicos. O sea, la historia de Juan Pablo, ¿verdad? Que desde que San Carlos sube allá a finales de los 70, él es parte de ese equipo. Un equipo que marcó historia cuando estaba William Ávila, Quintanilla, Elmer Picado, Matapín Ramírez, Eduardo Bermúdez. O sea, un equipo que hizo historia en aquel momento y que él fue parte de eso, goleador histórico. Tenerlo ahí. Después, lo de Leo Moreira, que con su acento y todo, ¿verdad? El jugador, con el sabor, técnico, le gusta el jogo bonito, como todo brasileño. Bonito. Es muy tranquilo, pero es muy analítico y toca temas que mucha gente no ve. Lo que le decía yo, digamos, en el tema de nosotros cuando empezamos a estudiar para llevarlo a la televisión.
hablar cosas que la gente no ve. Y Leo es ese. Leo es muy analítico, muy inteligente, muy estudioso, conoce mucho de fútbol. Y bueno, y por otro lado, el picante de Willow, ¿verdad? De William Corrales, que es una persona espectacular, una maravillosa persona. Fue jugador de San Carlos, fue dirigente, tiene licencia clase A, igual que Leo. Fue legionario, jugó en Panamá. O sea, logramos montar un equipo tan espectacular que es difícil encontrar un programa donde haya gente, porque yo hoy veo, digamos, programas y llevan exjugadores, pero a veces son como mucha charanga, mucho vacilón y anécdotas y todo. Nosotros sí, de vez en cuando metemos una anécdota de las cosas que hemos vivido en el fútbol, pero nos interesa más ser analíticos y explicar por qué pasan las cosas en un partido, dar nuestra opinión en cuanto a distintos temas, ya sea de contrataciones, de jugadores que llevan un equipo y fracasan, por qué el técnico, por qué los sistemas de juego, por qué los perfiles de los jugadores, cómo se tiene que llevar un proceso. Entonces tratamos de llevarlo un poquito diferente, pero nunca falta la polémica, ¿verdad? Y un lujo es que usted ahora juega a los dos lados, ¿verdad? Es por un lado periodista, pero ahora es dirigente de un equipo de primera división del fútbol de Costa Rica. Entonces, don Jorge, ahora estamos ahí como en ese doble papel, ¿verdad? Ahora usted más bien nos llama a los medios de comunicación para entrevistarlos y saber qué va a pasar con Guanacasteca. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre esta también maravillosa hazaña. Luego de 17 años, la Asociación Deportiva Guanacasteca regresa a Primera División y sin duda toda una fiesta fue en esta provincia y hay que decirlo, de la mano de un gerente como lo es don Jorge Camaño. Ya venimos. Continuamos en su programa Estación 14, hoy con nuestro invitado de lujo, don Jorge Camaño Arce. Don Jorge, decíamos, en una primera parte, periodista deportivo, entrenador clase A, y que bueno, dentro de su trayectoria, lo último, dirían, lo que está ahí en este momento en medios de comunicación, es cómo la Asociación Deportiva Guanacaste subió a Primera División luego de 17 años, y que en este caso, parte de ese cambio o de ese logro, podríamos decirlo, llega con la gerencia suya al equipo. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Porque dentro de las cosas que uno siempre toma, y lo hablaba precisamente con Julio Mora el otro día, nuestro compañero acá de Canal 14, de que uno toma retos y gracias a Dios uno se siente bendecido, ¿verdad? Que siempre llega uno y como que se alinean las estrellas, ¿verdad? Porque me pasó con el Santos, tratando de salvarlo de que no descendiera, y terminamos haciendo la mejor historia escrita en el equipo del Santos. Y ahora el tema de la EGE, que se da de una manera también muy cómica, porque vamos a ver, la EGE tenía 17 años de estar intentando llegar a la primera división y habían chocado con malas rachas, fracaso tras fracaso. Y el presidente de la Asociación Deportiva Guanacasteca, que es don Jorge Arias, le pregunta a Jafet Soto, le dice, Jafet, 17 años de fracasos, queremos ya por fin tratar de llevar a este equipo a la primera división, pero no ha habido forma. Jafet Soto y yo nos conocemos desde que estuvimos en el fútbol mexicano, cuando yo estaba también en Estados Unidos y él llegó al equipo del Real Salt Lake, y siempre nos hemos llevado filo él y yo. Yo cartaginés, él herediano, rivalidad deportiva, y nos hemos llevado filo, ¿verdad? Nos hemos llevado tiza, yo le tiro, él me tira, bueno. Una vez me llamó y nos peleamos por teléfono porque yo le tiraba mucho. Ha sido una rivalidad tremenda. Pero cuando don Jorge Arias le pregunta a él y le dice, mira, la persona que te puede llevar este proyecto Buen Norte y ya llevarte a primera edición es Jorge Camaño. ¿Te gusta las vueltas de la vida? Dice, a mí no me cae bien, ¿verdad? Pero ¿querés que llegue a la primera edición? Contrata a Jorge Camaño, él te lleva a primera edición. Y efectivamente, eso fue hace un año más o menos, porque yo recuerdo que arranqué el 1 de julio, ahorita estamos en junio, entonces sí, estamos muy pronto a cumplir el primer año de que yo llegué a la AEG. Y recuerdo que me llamó el presidente y me dijo, mira, me recomendaron contratarte porque que tenemos este proyecto y queremos llevarlo a primera edición. Hemos fracasado, hemos invertido y no lo logramos. Y ya hablamos un poquito, no les costó mucho convencerme. Y ya les dije que sí, me fui a trabajar allá y empezamos, manos a la obra, empezar a que se alineara todo. Alinear todo era que poder conjuntar la ayuda y el apoyo del gobierno local, porque empezando porque el estadio municipal, necesitábamos que el alcalde, los regidores,
toda la gente de la Municipalidad de Nicoya estuviera con nosotros, creyeran en el proyecto. Después el comercio, en cuanto a los patrocinadores, que logramos en tiempo de pandemia y siendo equipo de segunda división, logré meter más de 40 patrocinadores importantes al equipo. Y yo creo que dentro de todo, uno de los logros más importantes fue ese, meter empresas de gran prestigio, pero de todo, desde canjes hasta gente que nos ayudaba. Y yo logré en poco tiempo meter más de 40 patrocinadores importantes. Y obviamente eso nos dio el presupuesto para hacer una planilla competitiva. Uno de los fracasos que había tenido la ADG era que apostaban mucho a los jóvenes. Y claro, es bueno, los jóvenes es buenísimo, hay que apostar a la cantera y el futuro. Pero dentro del fútbol hay un lema que usamos mucho, que es que los jóvenes ganan partidos, pero los veteranos ganan campeonatos. Entonces nosotros tuvimos que, sí, nosotros tuvimos, y pasaba, ellos llegaban a cuartos de final o a semifinales y se caía el equipo. O sea, el momento, se asustaban. Entonces, nosotros después de hacer un análisis de eso dijimos, ok, vamos a mantener a varios jóvenes, pero vamos a traer experiencia. Entonces ahí fue cuando llevamos a Cholo Sequeira como portero, a Lemar Hernández, a Pedro Leal, que incluso había sido campeón con San Carlos, Pedro Leal, Johan Condega, que había sido campeón con Heredia, de una gran trayectoria, Leonardo Adams, Gustavo Díaz, o sea, Eder Nelson, jugadores que habían tenido un gran paso por primera división, pero que no estaban acabados, que todavía tenían algo que dar y que tenían esa espinita de volver a brillar en el fútbol. Entonces teníamos jóvenes muy competitivos que pueden dar mucho a la ADG y que van a dar mucho a la ADG en los próximos años. Y trajimos gente que tenía sed de volver a brillar y de conseguir un objetivo, que era llevar a la ADG a primera. Montamos eso con un cuerpo técnico espectacular, con Maynor Díaz, con Yosimar Arias, con Jairo Villegas, y empezamos a trabajar en ese sueño, en alcanzarlo. Fuimos campeones en diciembre, ganamos en la apertura, pero sabíamos un logro importante, pero no hemos ganado nada. Tenemos que todavía seguir. Hicimos algunos cambios, unos ajustes, y bueno, todo se dio para ganar el clausura también. O sea, dentro de toda esta historia, es importante recalcar y darle gracias a Dios de que no solo ganamos un torneo, ganamos los dos, porque siempre usted gana uno y le toca jugar la final contra el que ganó el otro. Y nosotros no ocupamos final. Nosotros ganamos el apertura, ganamos el clausura y sin tener el final subimos directo a la primera división. Pero como le digo, eso fue un trabajo del cuerpo técnico, de los jugadores, el apoyo del comercio, el apoyo del gobierno local, de una afición que tanto nos empuja, que también tanto critica, pero que eso también hay que verlo por el lado bueno. Nos exige a ser mejores cada día. Y fue espectacular, espectacular poder llegar a las calles de Nicoya después de sacar ese triunfo en el Lito Pérez en Punta Arenas, y desde que íbamos por Limonal, las caravanas, los pitos de los carros, la gente llorando, las señoras llorando a los lados del camino, nosotros parábamos para saludarlos, llegamos y se sentía esa vibra desde que pasamos el río Tempisque, el cruce de ir a Jicaral, usted dobla a la derecha y ya ese montón de carros, y cuando llegamos a Nicoya era una locura, total. O sea, el pueblo deseaba tanto ese momento. La gente me decía, don Jorge, sí, pero es que muchos como usted llegaron y vendieron humo y no alcanzaron nada. Y yo le decía, no importa, déjenos trabajar. No, yo tenía gente que tenía yo 2 o 3 días de haber llegado y ya querían que yo me fuera. No, vea, y eso le iba a decir, que cuando usted se fue para Guanacaste había gente que decía, pero ¿qué le pasa a Jorge? Está loco irse hasta Guanacaste. ¿Qué va a hacer? Claro. Bueno, ¿qué va a hacer? Nos lo demostraron. Y bueno, en este programa, don Jorge, nosotros tenemos un segmento que se llama La Caja Sorpresa. Entonces, ¿qué iba a hacer Jorge con irse a Guanacaste? Lo vamos a ver en esta cajita. Así que lo invito a que veamos la caja sorpresa que tenemos el día de hoy para don Jorge Camaño. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre. Que te escuche en la provincia, papá. Fuerte. Que se escuche todo Guanacaste. No, que se escuche todo Guanacaste. Todo el país, el mundo entero. Todo el país. Jorge, eso fue inmediatamente después del Gani. Sí, eso fue el pitazo final en el Lito Pérez.
exactamente, ahí empezamos a celebrar, como siempre, dándole gracias a Dios desde el inicio. Ahí está bien celebrado. Ahí estábamos celebrando, ahí acababa de terminar, tenía ahí 5 minutos de haber terminado el partido y haber logrado el objetivo. Y fue un desahogo, nos quitamos un peso que encima, como le digo, 17 años que tenía una provincia de estar luchando. Después de ser muy criticados, después de tener tanta presión, con Minor, con Yosimar, nos abrazamos mucho, lloramos mucho porque fueron tiempos difíciles. Estar lejos de la familia para ir a buscar alcanzar un objetivo, para ir a buscar darle un sueño a toda una provincia, a toda una ciudad, a todo un pueblo de tantos años y llegar uno y en el primer año poder darles esa alegría y sentir nosotros esa satisfacción de que hoy en día todavía se me hace un nudo en la garganta y se me llenan los ojos de lágrimas de ver a estos muchachos celebrando ahí porque solo ellos saben lo que vivimos en el día a día. Lo que vivimos en el día a día, la gente cómo me daban gracias y decían gracias por haber llegado, gracias porque ahora ustedes cédula 5 igual que nosotros y gracias de verdad por lo que logramos hacer allá. Fueron momentos muy emocionantes y que queda uno marcado. O sea, esto nadie nos lo va a quitar, eso nadie nos va a quitar lo que pudimos darle al fútbol y a la provincia de Guanacaste. Bueno, esos ojos, esas lágrimas en los ojos, perdón, dicen muchísimo, ¿verdad? Claro, porque el sentimiento que se siente, don Jorge, fue todo un año de trabajo que culminó con lo que tenía que pasar, lo mejor que podía pasar, que fue ser campeones, ¿verdad? Y qué bonito verle esas lágrimas porque significan que usted de verdad le apasiona y ese logro que hicieron. Usted es un guanacasteco más, como usted lo acaba de decir. Sí, sí, y tanta gente que tal vez hizo lo mismo que yo o más y no lograron el objetivo, ¿verdad? Porque no todos logran las cosas. Hay un ganador en segunda división, son 18 equipos y solo uno festeja y 17 fracasan. Y tantos que trataron y no lo lograron, esto va dedicado a ellos también, que sientan que lo que hicieron hace 5, 6, 7, 8 años también fue parte de esto y esto es para todos, ¿verdad? Para todos los técnicos que llegaron y no alcanzaron el objetivo, los dirigentes que llegaron y no alcanzaron el objetivo, los jugadores que llegaron y se mataron en la cancha y llegaron hasta finales y no lograron el objetivo, para ellos también, porque esto es para todos los que algún día se vistieron con esos colores y para la afición que... ¿Cuál fue la diferencia? No sé, nunca perdimos el suelo, sabíamos dónde estábamos, sabíamos que no habíamos ganado nada hasta que sonara ese pitazo final. El trabajo de buenas personas, que nosotros siempre pensamos cuando montamos este equipo, que antes de buenos jugadores teníamos que tener buenas personas. Nosotros nos convertimos en una familia y eso marcó mucha diferencia. Nosotros nos convertimos, el sufrimiento de uno era sufrimiento de todos, la alegría de uno era alegría de todos. Pasamos momentos duros con jugadores que se nos enfermaron de COVID en el transcurso del camino y saber que ellos estaban ahí. Perdimos un utilero, el señor Santana, conocido como Arzúa allá, que murió en noviembre del año pasado por el COVID y estábamos a punto de iniciar los cuartos de final contra Palmares. Llevamos una manta con el nombre de él y la foto de él y él nos acompañó desde ese momento hasta el último partido. Familias, señoras que tantos años tenían de que habían sido parte alguna vez, que lavaban uniformes y todo, llegaban a visitarnos. O sea, fueron tantas cosas, las cosas se alinearon, que yo digo que solo Dios, con el poder que tiene y la gracia de mantenernos a todos unidos como una familia y, como le digo, de buenas personas. Porque y para esto va para todos los dirigentes del fútbol, antes de buenos jugadores hay que fijarse que sean buenas personas, porque las buenas personas logran objetivos. Lo demás lo traen, el jugar fútbol y lo demás, pero uno ocupa rodearse de buenas personas para lograr las cosas y nosotros nos rodeamos de buenas personas y Jorge, eso nos ayuda a alcanzar el objetivo. Qué bonito, ¿verdad? Qué emocionante y ahora les espera, Dios mediante, una larga trayectoria de la primera división. Dios quiera que sí, estamos trabajando para eso. Yo les digo a ellos que la idea de nosotros no es llegar y ser campeones ya, ni entre 2 ni entre 3 años. Yo prefiero ver un equipo que esté durante 10 años entre el 6º y el 3er lugar, que no que llegue y sea campeón y desaparezca dentro de 2 años, Dios guarde. Entonces, el título no va a ser que el equipo sea más grande, más pequeño. El trabajo de 10 años constante, sacando figuras, dándole oportunidad a jóvenes, trabajando en el proyecto que tenemos de
donde tenemos fútbol playa, que ya es una realidad y son campeones nacionales, fútbol femenino, donde cada sábado se juntan casi 100 jugadoras y tenemos equipos de todas las divisiones y que van a ser ya parte del torneo de segunda división, la liga menor y las escuelas. Darle fortaleza a eso. Quiero sacar un equipo de básquetbol que participe en la primera división, que es de la AEG también. O sea, hay un montón de proyectos que tenemos, que queremos lograr y que le va a traer una reactivación económica no solo a Nicoya, sino a la provincia. Buscar cosas que no sea solo lo que pasa en la cancha el domingo a las 11 de la mañana, sino de todo lo que nos rodeamos. Proyectos que traigan beneficio a la juventud, a la población, a la afición, al gobierno local, al comercio local. Y basados en eso, llevar una carrera donde siempre estemos seguros de que la AEG va a estar por mucho tiempo y que no va a ser algo pasajero. Bueno, don Jorge, muchas gracias y agradecerle, por supuesto, también a don César Blanco, jefe de prensa de Guanacasteca, que nos hizo llegar también este bonito video para don Jorge. Y bueno, el tiempo lamentablemente se acaba, ¿verdad? Y uno quisiera seguir hablando, pero ya se nos acabó la hora, don Jorge, pero encantada de haberlo tenido a usted el día de hoy acá en el programa. Le deseo muchísimos éxitos en todo lo que se emprenda, que esta carrera en el fútbol sea o continúe siendo así de exitosa, igual en su vida personal. Muchas gracias, de verdad, Amarilis. Como le dije al principio, aquí me siento en familia. Gracias por abrirme las puertas hace un par de años con el proyecto de Palco Norte y a toda la gente de la producción, a toda esa gente que nos vemos semana a semana para sacar el programa adelante y obviamente a toda la afición de fútbol, los que hoy sacaron el rato para ver este programa. Un gran abrazo y bueno, vamos para adelante. A mi familia, a mi esposa, a mi hija, un gran abrazo a toda la gente que siempre está ahí apoyándonos. Bueno, y nosotros por estar hablando, Johnny, saludé a las personas que nos están viendo y que nos están mandando sus mensajes a través de redes sociales. De verdad que encantadísimos de que estuvieran con nosotros también el día de hoy. Gracias por sus mensajes y por supuesto gracias por vernos a través de la pantalla Canal 14. Don Jorge, que esté muy bien. Gracias, muchas gracias. Y a todos ustedes también. Los esperamos la próxima semana.